¿Alguna vez te has preguntado cómo vivían las personas a la sombra de las grandes pirámides? No, no los faraones ni las reinas con adornos dorados, sino los egipcios comunes. ¿Qué comían? ¿A qué se dedicaban cada día? ¿Por qué su vida sigue siendo un enigma? Abramos la puerta al pasado y observemos la vida cotidiana de quienes construyeron esta asombrosa civilización. La mañana de un antiguo egipcio comenzaba temprano, antes de que el sol se alzara completamente sobre el horizonte. ¿Por qué tan temprano? Muy simple. Trabajar bajo el sol ardiente en un clima cálido era una forma segura de agotarse rápidamente. Su desayuno era sencillo: panes de cebada, un poco de queso y una taza de cerveza. Sí, cerveza. Era la bebida principal en Egipto, nutritiva, refrescante y además considerada más segura que el agua, que a menudo estaba contaminada. ¿Pero se puede llamar aburrida la combinación de cerveza y pan? Cada trozo de pan tenía un toque mágico. El grano se cultivaba con oraciones, se molía manualmente y el proceso de horneado estaba acompañado de rituales. ¿Quién sabe? Quizás ahí residía el secreto de su resistencia. Normalmente, los hombres iban a trabajar al campo o al Nilo. El río no era solo una fuente de agua, sino una verdadera fuente de vida. ¿Por qué se consideraba sagrado? Porque las crecidas del Nilo transformaban el desierto en un oasis fértil. Las mujeres se ocupaban del hogar, tejían telas, preparaban cerveza y cuidaban a los niños. ¿Suena aburrido? Para nada. Llevaban hermosos vestidos de lino, adornados con accesorios simples pero elegantes, y conocían los secretos de la cosmética natural. Por cierto, ¿sabías que las mujeres egipcias fueron las primeras en inventar el delineador de ojos? Lo hacían con carbón y polvo verde. Y no era solo por moda. El delineador protegía del sol abrasador y de los insectos. ¿Quién hubiera imaginado que el maquillaje pudiera tener tanta utilidad práctica? Después de un largo día de trabajo, la familia se reunía para cenar. Era un momento de alegría y comunicación. En la mesa podía haber verduras, frutas, a veces pescado o carne si se conseguían. Y, por supuesto, cerveza. Después venían las canciones, los relatos de historias y la observación de las estrellas. Los egipcios creían que las estrellas eran los ojos de los dioses que observaban sus vidas. ¿Quién sabe? Quizás bajo este cielo nacían los sueños de la vida eterna. ¿Por qué los egipcios construían sus casas de adobe y no de piedra, como los templos? ¿Por qué valoraban tanto su calzado, aunque preferían caminar descalzos? Y finalmente, ¿cómo lograban mantenerse sanos utilizando solo hierbas y amuletos mágicos? Las respuestas a estas preguntas solo se encuentran adentrándose en su vida cotidiana. El antiguo Egipto no es solo templos, momias y oro. Es la historia de cómo un pueblo rodeado de arena y sol creó un mundo lleno de belleza, armonía y misterio. Y, tal vez, esta historia tenga más en común con nuestro tiempo de lo que imaginamos. Cuando pensamos en los antiguos egipcios, enseguida vienen a nuestra mente las majestuosas pirámides, los sarcófagos dorados y los misteriosos jeroglíficos. Pero los verdaderos secretos de su vida no están en los grandes monumentos, sino en las cosas pequeñas, aparentemente simples. ¿Por qué estas personas, que vivieron hace miles de años, son tan parecidas a nosotros? ¿Y qué hábitos suyos podríamos adoptar hoy en día? Imagínate, callejones estrechos de barro y caña, pequeñas casas con techos planos donde las familias pasaban las tardes. El techo era el verdadero corazón del hogar. Allí descansaban, cocinaban e incluso dormían durante las noches más calurosas. Por dentro, todo era sencillo. Algunas esteras, ollas de barro y un pequeño altar para los dioses domésticos. Pero en esa sencillez había genialidad. ¿Cuál era el secreto de estas casas? Estaban diseñadas para mantenerse frescas incluso en el calor abrasador del Egipto. Y aún así, ¿por qué construían sus casas con barro cuando había piedras alrededor? No era casualidad. El barro era barato,
accesible y sorprendentemente duradero. Además, era fácil de reemplazar si la casa necesitaba reparaciones. Incluso en un material tan simple, los egipcios encontraban belleza. Decoraban las paredes con dibujos, patrones e imágenes de la vida cotidiana. Para nosotros es solo decoración, pero para ellos era una conexión con el mundo espiritual. Cada oficio en el antiguo Egipto era un arte especial. Tomemos, por ejemplo, el tejido. Las telas de lino que confeccionaban los egipcios eran increíblemente finas y de alta calidad, tanto que las mejores eran valoradas como el oro. ¿De dónde venía esa precisión? El secreto estaba en su paciencia y respeto por el trabajo. Cada nudo, cada puntada, era parte de un diseño más grande. O tomemos a los alfareros. ¿Sabías que una simple olla de barro podía convertirse en motivo de orgullo para un artesano? Su superficie se cubría con patrones complejos para que no fuera solo un utensilio, sino una obra de arte. Incluso las personas comunes sabían que su olla era algo más que un recipiente. Era parte de su cultura, de su historia. Pero quizás lo más interesante era su percepción del tiempo. Para nosotros, los días pasan uno tras otro, como granos de arena en un reloj de arena. Para un antiguo egipcio, cada momento era parte de un círculo eterno. El cambio entre el día y la noche, las crecidas del Nilo, las estaciones. Todo esto reflejaba la armonía del universo. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué se esforzaban tanto en preservar todo a su alrededor? Sus casas, sus utensilios, incluso simples panes. Todo esto lo inmortalizaban en dibujos y textos. ¿Estaban tan seguros de que todo esto sería necesario para sus descendientes algún día? ¿O estaban intentando decirnos algo que aún no hemos entendido? Los antiguos egipcios nos dejaron muchos enigmas. Ya sabemos cómo comían, cómo trabajaban, cómo construían sus casas. Pero, ¿qué pensaban cuando miraban las estrellas? ¿Por qué su fe en la vida después de la muerte era tan fuerte? Y lo más importante, ¿qué de su conocimiento oculto podría ayudarnos hoy? Parece que ya sabemos mucho sobre los antiguos egipcios, su comida, sus artesanías, sus casas, todo lo que revela su vida cotidiana. Pero hay algo más, algo que se esconde detrás de su mundo exterior. Imaginemos cómo vivían sus almas, qué sentían, en qué creían y cómo se reflejaba su mundo interior en sus rituales y costumbres. Las respuestas a estas preguntas pueden sorprenderte. Cada aspecto de la vida de un antiguo egipcio estaba relacionado con los dioses. Incluso las acciones más simples, como levantar el pan por la mañana o llenar una jarra de agua, iban acompañadas de pensamientos hacia los dioses. ¿Pero por qué esta conexión? Porque veían en el mundo algo más grande de lo que estamos acostumbrados. Los vientos, las crecidas del Nilo, el amanecer. Todo esto era una manifestación de la fuerza divina. Imagínate una mañana en la que el sol, al aparecer sobre el horizonte, no se percibía solo como el comienzo de un nuevo día, sino como la victoria del dios Ra sobre la oscuridad. Cada amanecer era un pequeño milagro, cada atardecer una promesa de que el mañana llegaría de nuevo. Los egipcios se veían como parte de este gran misterio y creían que sus acciones podían mantener este equilibrio. Los jeroglíficos no eran solo símbolos antiguos, eran la clave para entender el mundo. ¿Sabes por qué los egipcios los utilizaban incluso en la vida cotidiana? Porque cada signo tenía poder. La imagen de un pájaro o el sol era más que un simple dibujo. Era una parte de lo que simbolizaba. Por ejemplo, el glifo de una mano no solo representaba un gesto, sino también trabajo, ayuda, acción. Cada texto no eran solo palabras, sino magia codificada en papiros o paredes. Incluso en una nota común, un artesano podía incluir un símbolo que protegiera su hogar o trajera buena suerte. La música era otro puente entre el mundo de los humanos y los dioses. A menudo imaginamos el antiguo Egipto como un lugar silencioso, pero en realidad
estaba lleno de sonidos. Coros de niños cantaban en los templos. Los sistros acompañaban los rituales y los tambores marcaban el ritmo en las celebraciones. ¿Por qué la música desempeñaba un papel tan importante? Los egipcios creían que el sonido podía influir en el alma, sanar el cuerpo y atraer la benevolencia de los dioses. Tal vez sabían algo que hemos olvidado hace mucho tiempo. La música es un lenguaje que no solo entienden los humanos, sino también el universo mismo. Y, por supuesto, no podemos olvidar su visión de la muerte. Pero para ellos no era el final, sino solo una transición a otro mundo. Por eso prestaban tanta atención a sus tumbas y rituales. No porque temieran a la muerte, sino porque la veían como un nuevo comienzo. ¿Sabías que cada egipcio tenía su propio libro de los muertos? Era una guía para el tránsito hacia el más allá. Creían que el corazón de una persona sería pesado en la balanza de Maat para determinar su destino. Y aunque hablamos de un ritual antiguo, ¿no se parece esto a nuestro deseo de vivir de manera que dejemos una huella luminosa? Hemos aprendido cómo los egipcios veían el mundo, cómo se comunicaban con los dioses y cómo los sonidos, los signos y los rituales llenaban su vida de significado. Pero esto es solo la punta del iceberg. Aún no hemos explorado su conocimiento secreto sobre las estrellas, su sorprendente medicina y los métodos de construcción que siguen siendo un misterio. Si te gustó este video, dale like, ya que esto me ayudará a crear más historias tan fascinantes como esta. Y si quieres descubrir más misterios del mundo antiguo y conocer los secretos de las civilizaciones del pasado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo viaje a las profundidades del tiempo.